Un gusto tenerlos el día de hoy. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Y el día de hoy nos acompaña el licenciado Fernando Ruiz, que nos va a ayudar con parte de esta conferencia que tenemos. Y también pues su servidora, yo soy Carla Ruiz, que también los dos formamos parte del equipo de Hormus. Somos los dos abogados y pues el licenciado Fernando, para los que no lo conozcan, él es abogado especialista en seguros y fianzas con más de 30 años de experiencia. Y para empezar, bueno, ¿por qué hicimos esta conferencia? Para hacer un repaso de lo que ha pasado a raíz de la pandemia del año 2020 y 2021, que consideramos que son temas importantes, y para empezar tenemos una preguntita antes de comenzar con esta parte. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Hicimos este repaso para explicar lo que ha pasado a raíz de la pandemia, cuáles son los criterios que han cambiado, qué ha pasado con las cédulas, qué es lo que va a pasar, y también vamos a recordar un poquito acerca de las disposiciones del artículo 492, que es lo que ha cambiado. ¿Ok? Entonces, bueno, para empezar, bueno, esos son los temas que vamos a ver el día de hoy, criterios de la Corte, o sea, qué es lo que ha salido 2020-2021, los refrendos y las cédulas nuevas, las disposiciones del artículo 492 y por último vamos a tener unas breves conclusiones. Entonces, empezando con nuestro primer tema, que son los criterios de la Corte 2020-2021. Para empezar, bueno, vamos a decir que el objetivo de esto es para que ustedes como agentes de seguros y de fianzas estén actualizados respecto de cómo los tribunales están resolviendo respecto específicamente de los seguros, que esto es cuando existe una controversia con un asegurado, con alguna aseguradora. Entonces, están muy interesantes porque aquí se van a dar cuenta de los criterios que les vamos a mostrar, que son todas las tesis que han salido y jurisprudencias en el año 2020 y 2021, que en muchas de las ocasiones vemos o tenemos la idea de que el seguro funciona de cierta manera, pero cuando se acude a los tribunales, ahí es cuando se rompen, desde mi punto de vista, como esos paradigmas de decir, pues no necesariamente el seguro va a funcionar de esa manera. Y lo vamos a ver más adelante. Y para empezar, vamos a hablar acerca de qué es una jurisprudencia. Una jurisprudencia es la interpretación que hacen los tribunales jurisdiccionales respecto de la interpretación de una norma, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se crean estas jurisprudencias? Porque hay que entender cuál es la diferencia entre una tesis aislada, una contradicción de tesis y una jurisprudencia, antes de entrar a explicarles este tema, ¿ok? Entonces, bueno, para empezar, una tesis es cuando un asunto es relevante y se publica esta tesis, este criterio, para decir, bueno, en este asunto que se consideró como relevante o importante, se publica esta tesis en la página de la Suprema Corte de Justicia. Y cuando contamos con 5 tesis en el mismo sentido, se crea una jurisprudencia. Las tesis nos sirven como de referencia si nosotros tenemos un asunto similar para decirle al juzgador, oye, fíjate que hay o ya hubo otros casos que se resolvieron en este sentido. Por lo tanto, tú también pudieras resolverlo en el mismo sentido cuando son tesis. Y cuando son jurisprudencias, ahí ya es obligatorio que los juzgadores se rijan bajo esas jurisprudencias, pero hasta en tanto no sean
jurisprudencias, pues vamos a decirlo así, solamente son como un marco de referencia. Y también las jurisprudencias se pueden hacer cuando hay criterios en contrarios, que son las jurisprudencias por contradicción de tesis, ¿sí? Que es decir, que una tesis dice que esto es blanco y la otra tesis dice que es negro, y entonces se resuelve respecto de cómo se debe de atender en ese criterio, ¿ok? Entonces, esto nada más es para dar un preámbulo respecto de este tema que vamos a hablar, que es el primero, que son las tesis y cuál es la diferencia entre tesis y jurisprudencias. Y que a continuación vamos a empezar a explicar las tesis que se han publicado en el año 2020 y 2021, y posterior a ello vamos a especificar cuáles de estas, cuáles son jurisprudencias. Si las jurisprudencias son, si lo pusiéramos en términos más sencillos, más arriba que las tesis, ¿sí? Las tesis todavía no son obligatorias, nada más es un marco de referencia, y las jurisprudencias ya es cuando se vuelven obligatorias, ¿ok? Entonces, bueno, ¿en qué casos aplica? También algo importante que recalcar en este tema, que las jurisprudencias o las tesis las tenemos que aplicar únicamente cuando vayamos a demandar, ¿sí? No es como que si existiera una tesis, una jurisprudencia y fuéramos con la aseguradora a decirle, mira, aplícame esta tesis o no me puedes aplicar esta tesis. No, simplemente que es criterios al momento de demandar, pero que a ustedes como agente de seguros lo importante que las conozcan es para poderle darle una asesoría más completa a sus asegurados para decirles, oye, pues mira, tu caso, que ahorita, por ejemplo, vamos a ver casos muy específicos, es decir, considero que tienes razón porque yo escuché o ya tuve una capacitación de abogados que me dijeron que ya hay precedentes de que hay asuntos ganados en ese sentido, y por lo tanto considero que si te vas a tribunales, tu asunto lo puedes ganar o tienes elementos para ganarlo, en lugar de decir, no, pues sabes qué, no tienes razón, sino que tengamos un panorama más completo de hasta dónde puede llegar el alcance del seguro, que eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, bueno, para dar inicio a este tema, el licenciado Fernando nos va a apoyar con la explicación de cada tesis. Cada numerito que ustedes ven aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, vemos 3 tesis que se van a explicar. En total, entre tesis y jurisprudencias, son 17. Nada más pusimos un extracto para hacer una conferencia un poco más amena y ágil, pero de todas maneras, ahorita les vamos a explicar en dónde pueden ver todos los textos de estas tesis y jurisprudencias, ya que elaboramos un documento de soporte en donde pueden consultar todos estos textos. Sí, entonces aquí nada más vamos a explicar de manera como breve y concisa cada uno de los puntos, y cada diapositiva trae entre 2 y 3 tesis que se van a explicar a continuación. Esto del tema de las jurisprudencias es algo muy interesante. Sé que, como dicen, hay que saber a qué mercado estamos dirigiéndonos. Ustedes son agentes de seguros. Y como agentes de seguros, quiero que sea muy claro, muy conciso, y como lo comentó Carla, que sea de una manera muy fácil que lo puedan entender y lo puedan aplicar. Y primeramente, antes de entrar así de lleno, es ponerles otro ejemplo. Esto es la jurisprudencia. Esto es como un tema de... Sabemos todos que si te pasas un alto, hay una sanción, ¿estamos de acuerdo? Todos conocen que es un semáforo y están en todas nuestras calles y existe la luz roja. Y entonces, en el reglamento de tránsito, vamos a ponerlo así, existe una disposición en donde dice que si tú te pasas la luz roja, pues estás incurriendo en una infracción. Hasta ahí vamos de acuerdo. Pero imagínense que están en un crucero, existe un semáforo y está un agente de tránsito, de vialidad, en donde él
va a aplicar el reglamento que si tú te pasas, pues te pita y te dice, venga señor, se acaba de pasar la luz roja y aquí está su infracción. ¿Por qué? Porque está en un reglamento. Hasta ahí vamos, pienso que correcto, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pónganse a pensar que tú estás parado en el semáforo porque está la luz roja y en eso viene atrás una ambulancia o una patrulla en donde con tus códigos, bla, 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 muévete, quítate. ¿Qué harías? ¿Te pasas el alto o no te lo pasas? El alto dice, el reglamento dice, no, pues yo no me voy a mover de aquí. Está en alto y ahí está el oficial de tránsito que me va a infraccionar si yo me paso la luz roja. Entonces, ahí es donde se le llama aplicar un criterio. Ok, yo me muevo y obviamente el policía de tránsito no podría decirme, a ver, venga, lo voy a infraccionar porque se pasó la luz roja. No, espérame, es que yo estaba impidiendo el paso de un vehículo de emergencia. Entonces tuve que violar, vamos, de alguna manera la ley, porque al final de cuentas había un vehículo de emergencia atrás de mí. Entonces, si se fijan, ahí se rompió la regla, se rompió la disposición de no pasarte el alto, sí, pero existe el criterio de donde, bueno, fue porque había esta situación, o igual pudiera ser que tú vas en tu vehículo, no sirve la luz amarilla o ámbar que te indica que se va a poner la luz en rojo, y estando ya prácticamente tantito adelante del semáforo casi, se pone de repente del verde, brinca al rojo. ¿Qué harías? Te frenas bruscamente sabiendo que atrás traes otros vehículos que puedes ocasionar un accidente, te pasas la luz roja o qué harías. Entonces, ahí es donde entra el tema de los criterios. Y esto es lo que es básicamente así muy rápido, porque me gustaría después, que sí lo vamos a hacer, platicarles, cada una de estas tesis se deriva de un asunto, de un caso en donde la empresa de seguros rechazó el siniestro y entonces al no estar el asegurado de acuerdo, contrata a un abogado y se van a los tribunales. Y en los tribunales, fíjense bien, esta parte es muy importante. De las, ¿cuántas tesis me dijiste que estamos aquí viendo? De las 17 tesis que se han emitido en esta época de pandemia, en estos 2020-2021, estas tesis son de prácticamente un año y medio, o sea, realmente son muy, muy nuevas. Y entonces esto se deriva porque las compañías de seguros en su momento de todas estas tesis fue porque hubo un rechazo. La compañía dijo, no te pago, porque mi criterio, el agente de tránsito dijo, no, para mi criterio, sí te pasaste la luz roja. Oye, pero venía la ambulancia, sí, pero te pasaste la luz roja. Oye, pero pues aplícate el criterio, o sea, ubica que esto, bueno, pues yo te aplico mi criterio que sí era luz roja. Entonces aquí estas tesis se derivan de la luz roja que toma del criterio el de la compañía de seguros, dice no procede, y entonces no está de acuerdo el asegurado y se va entonces a un proceso jurídico y como lo dijo la licenciada, pues obviamente cuando ya se va, ya el juez, la compañía siempre va a argumentar, no procede por esto, por esto, por esto, señor juez, y obviamente el abogado va a decir, no, espérate, o el asegurado, no, sí debe de proceder por esto, por aquello. Y entonces es cuando ya después de toda una serie de controversia y de una serie de situaciones llega a la conclusión esto y se va hasta las últimas instancias judiciales y bla, 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 en donde se determina y por eso se emite un criterio para que futuros casos que lleguen a juicio, entonces, espérate, el criterio es este. O sea, este es un asunto que sí o sí la compañía lo va a perder si llega a un juicio porque ya existe un criterio de jurisprudencia. Entonces, esa es la parte interesante. Entonces, pero de esos 17 casos, ¿saben cuántos están, vamos a ponerle así, que le dan a favor de la compañía de seguros? Uno. Y ese uno, yo pienso que muchos de ustedes, las compañías lo deben de saber. Curiosamente, fíjense bien, un caso, y ese caso es
Y ese caso ustedes lo conocen porque curiosamente se está dando en el momento de que es el caso del artículo 40. El artículo 40 es el que en donde se señaló que el pago de la prima, y ustedes ahí lo vamos a ver, y las compañías han emitido diversos comunicados y todo el mundo, oye, es que salió una tesis, pero qué casualidad que en el que se puede decir que estuvo como a favor de la compañía porque la ley ya estaba muy claramente. ¿Y por qué salió esa tesis del artículo 40? Porque obviamente hubo una tema de que algún abogado dijo, espérate, es que yo sí pagué el seguro, aunque ya estaba vencido, y entonces es cuando entra. Entonces, ahí es el tema, por eso que ustedes ya lo conocieron, pero todas las demás, pues no se dan a conocer. Y entonces empezamos, por ejemplo, hay una tesis que habla que la exhibición de los cuestionarios firmados por el agente, y esto es un extracto, arriba dice extracto, toda la tesis se los podemos después, nos lo piden y se los podemos compartir, aunque aquí después la idea es explicarlo, vamos, ahora sí, traducirlo más al español, a que quede más claro por qué se dio ese caso, porque todas las tesis son de casos. Entonces dice, hay una tesis que salió, que la exhibición de los cuestionarios del agente de seguros no hace prueba plena. ¿A qué se refiere de la prueba plena? Es un término muy... Pero aquí el tema es que hubo un caso en donde él decía a la compañía de seguros, espérate, pues ahí está el cuestionario, y entonces el cuestionario es muy claro que le perjudica al asegurado, pero sin embargo, en ese caso dijo el criterio fue, no, espérate, ese cuestionario fue llenado por el agente de seguros. Y entonces el agente de seguros no es el que se puede considerar como un testigo, como alguien externo, pero no puede hacer prueba plena, o sea, no es suficiente porque el asegurado acompañó otros elementos para desvirtuar que efectivamente lo señalado en el cuestionario era lo correcto. Entonces, fíjense bien la parte importante del cuestionario. Luego viene el tema del seguro de responsabilidad civil, aunque se haya pactado en una exclusión que no se tiene por puesto, vamos, y lo traduzco, vehículo circule con las puertas abiertas. Ese es un caso en donde va un camión y traía un camión de pasajeros y traía las puertas abiertas. Entonces, se cae uno de los pasajeros, fallece, se lesiona y demás, y entonces la compañía de seguros dice, no pago porque traía las puertas abiertas. Y entonces, y aquí está muy claramente en las exclusiones que el tema de la responsabilidad civil no te la voy a aceptar si tú circulas con las puertas abiertas. ¿Qué pasó? Se va a determinar juicio y dice, no, espérame. ¿Cuál es la esencia y analiza de la corte, cuál es la esencia de la responsabilidad? Pues que respondas por los hechos de terceros, o sea, es un tema que afectas a terceras personas. Entonces, esa exclusión no le puede afectar a un tercero, porque al final de cuentas estás haciendo una exclusión que el tema, al final de cuentas, la responsabilidad se da. No puedes excluir una situación de responsabilidad porque ¿quién iba conduciendo el camión? Pues tu asegurado. Y entonces, ¿por qué vas a decir que no es responsable en determinadas cosas cuando legalmente sí es responsable? Y por lo tanto, tu exclusión queda nula. Eso es lo que no es puesta, vamos, queda nula, no es válido. Y condenaron a la compañía de seguros a pagar. Otra, que la carta factura carece de... ¿Cuántos de ustedes no han escuchado que se roban el vehículo y luego resulta que el asegurado pues no tiene la factura? Y entonces la factura original, antes, bueno, hace muchos años yo recuerdo que pues existían las facturas originales que te daba la propia agencia, ¿no? Te daba la carta original, vamos a conseguir y todo, y hoy son facturas electrónicas. Pues resulta ser de que en un caso la aseguradora dice, pues no te voy a pagar porque no tienes la factura original. Oye, pero pues aquí está una impresión y aquí está la carta factura, me la dio la agencia, y entonces obviamente aquí la corte determinó, no, espérate, el hecho, tu aseguradora,
no nomás se prueba con la pura carta factura, está bien, no está la factura original, pero hay otros elementos como ¿cómo se llama? El FDI, el XLM, se aportaron otros elementos para robustecer que sí efectivamente yo era el propietario, que el asegurado era el propietario del vehículo y que sí se podía demostrar la propiedad. Y entonces, lamentablemente, muchas compañías de seguros, y esta es la parte interesante de estos criterios, hay compañías de seguros que te dicen, no, es que te falta ¿cómo se llama? El consecutivo, o no está bien, o te falta una tarjeta de circulación de tal año, no pagaste, y entonces no te pago por esas circunstancias. Y entonces aquí la corte, pues imagínense, no, espérate, aunque la factura no la tengas, pero estás acreditando con otros elementos, procede y va para adelante. Y aquí la hicieron pagar a la compañía de seguros. Otra muy interesante que salió, los medicamentos que no, ¿cómo se llama? Los medicamentos que no cuenten con autorización de COFEPRIS no te pagan. ¿Cuántas ustedes? Y ahorita se está dando muchísimo con el tema de la pandemia. Varios casos dicen, yo no te pago este medicamento porque no está autorizado por COFEPRIS y por lo tanto ese medicamento no entra y no te lo voy a cubrir. Pues ya salió un criterio en donde dice, a ver, espérame, que este no fue relacionado directamente por algún medicamento de pandemia. Esto fue por un tema de un caso que ya tenía algunos años, en donde el asegurado dice, oye, pues es que aquí está donde el médico me recetó esto y yo la estoy comprando ese medicamento, sí, pero está autorizado a lo mejor por Estados Unidos, por la FDA, pero no está autorizado por COFEPRIS y por lo tanto no procede y no te lo voy a pagar. Ah, bueno, pues el juez determinó que no, espérame, no porque no, siempre y cuando haya sido autorizado y esté prescrito por tu médico, por un médico, y como está el derecho humano de tener acceso a la salud, por lo tanto, procede que le pagues. Y entonces la compañía le hicieron que pagara. Otro caso, el contrato de vida que se celebre conforme a las leyes anteriores, la prescripción de los 2 años. No sé si recuerden que antes la ley, y este fue un caso, bueno, a lo mejor es un caso, hay seguros de vida de muchos años atrás, ¿no? Estamos hablando temporal 20 años, ¿no? Y entonces resulta que sucede el siniestro y aquí la aseguradora dijo, no te pago porque ya me veniste a reclamar después de los 2 años, porque la ley anteriormente, no sé si recuerden, en el artículo 81 del tema de la prescripción hablaba que la prescripción normalmente son 2 años, pero hubo una reforma, no recuerdo ahorita si qué año fue, por ahí de 2013, o bueno, no recuerdo el año, en donde dijo, no, bueno, 2 años para el seguro de todos y 5 años para los seguros de vida. Y ahí entonces reclama el asegurado, los beneficiarios del asegurado, y la aseguradora dice, no, porque cuando se contrató el seguro fue cuando se tenía la prescripción de 2 años. Y como tú vienes a reclamarme hoy, aunque dice 5, bueno, pues no, pero pues eso que es un tema, a lo mejor fue como muy lógico y ustedes podrían decir, ay, pues es obvio que la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de nadie, bla, bla, bla. Bueno, pues hubo una aseguradora que rechazó así y al final de cuentas el juez dijo, no, no puedes hacerlo retroactivo y la prescripción con la ley anterior paga. Y aquí la compañía le hicieron que pagar. Otra es la presentación de la reclamación ante la Conducef interrumpe el plazo de la prescripción. Incluso nos acaba de pasar un caso donde la compañía de seguros era un seguro donde el muchacho, porque es un muchacho, fallece. Entonces la mamá va y reclama al seguro, le dice, oye, pues fallece, hubo un tema de una broncoaspiración, fallece en su casa, pero pues como él vivía solo y pues el carro, pues en los 2-3 días que mientras lo encontraban al muchacho, pues se aprovechó alguien y se llevó el coche, se lo robaron. Entonces el tema fue de que va y reclama, ¿no? El seguro, y la aseguradora le dice, pues no te voy a pagar, que obviamente se tardó en reclamar porque la señora pues no sabía
si tenía seguro o no, hasta que después le empiezan a llegar los cobros porque estaba con financiamiento, se reclama primero seguro de vida, y después dice, oye, ¿y tenía seguro del coche? Sí, tenía seguro. Pues oye, reclamo a la aseguradora, y le dice la aseguradora, ¿qué crees? Pues usted no puede venir a reclamar porque pues, su hijo era mi asegurado, falleció, tiene que venir usted tiene que hacer el juicio de testamentario. Entonces, como no tenía testamento, tuvo que hacer un juicio testamentario, se tardó la señora, lo que tú quieras. Y presentamos, cuando viene conmigo, digo, pues señora, hay que presentar por cualquier cosa, casi 5 días antes presentamos la queja en la Conducef, porque la señora no terminaba con su juicio. Presentamos la queja y resulta que ya hasta como al año consigue ya por fin el juicio sucesorio, va la señora a la compañía de seguros y ¿qué creen? La compañía de seguros dice, ¿qué crees? Pues ya sí habías venido, pero como no tenías los documentos completos, ya prescribió. ¿Y cuántos casos? Yo he escuchado varios casos así, oye, pero, oye, ¿por qué me dices que ya prescribió si yo estaba en mi proceso? Por eso es importante el que si tú presentas la queja en Conducef antes de los 2 años de sucedido el siniestro, interrumpes prescripción. ¿Qué significa? Que cortas el tiempo y cuando se dejen a salvo los derechos, a partir de ahí empiezan a correr otra vez 2 años para que tú tengas ese derecho de demandar. Bueno, le dijo la compañía, dijo, ¿ya prescribió? No. Tienes que hacerle frente al siniestro porque no había prescrito porque se había presentado queja ante Conducef. Eso es muy importante. Luego, los asuntos relativos a los contratos de seguros y fianzas tramitados durante la vigencia anterior debe regirse por esta. Es algo muy similar al tema de lo que decía de la ley anterior en seguro de vida, en donde aquí es un poco distinto, pero también aquí la aseguradora dijo, no, es que de acuerdo a la ley, de acuerdo a decía aquí, no, espérate, se tiene que regir con la ley que esté vigente al día de hoy, hicieron pagar a la compañía de seguros. La entrega del asegurado de las condiciones generales debe de acreditarse plenamente. Esta es una tesis que, híjole, muy importante, inclusive esta sí es tesis, ya es jurisprudencia. Las que están en negrita son las jurisprudencias. Esta después se volvió jurisprudencia. Esta es muy importante y le pega durísimo a las compañías de seguros porque ustedes saben bien, y yo recuerdo, pues yo tengo 30 años manejando, yo cuando entré a la compañía de seguros hace 30 años, yo recuerdo que había un espacio con una impresora, o sea, una impresora impresionante, donde imprimían todas las pólizas y se le entregaban al asegurado su póliza con sus condiciones, los famosos libritos. Y hoy, ¿qué sucede? Hoy te los mandan por correo electrónico. Todo es por correo electrónico. O métete a la página. No, ya no te dan nada, te dan una liga y te dicen, pues ahí métete, todo es electrónico. Pero la ley de 1934 no ha cambiado. Y la ley dice muy claramente, en la ley sobre el contrato de seguro, que la póliza se debe de entregar con las condiciones. Y si no la entregas, y si no se acredita que se la entregaste al asegurado, no tiene por qué obligarme, porque entonces yo desconocía. Y créanmelo, hay muchos asegurados que me dicen, pues a mí nomás mi agente me entregó pues mi póliza, y sobre todo, pocos agentes no lo hacen, pero sobre todo los bancos. Pues los bancos llegan, te dan la póliza y pues el ejecutivo pues ni sabe ni nada, pues ahí metes a nuestra página, le vale 2 cacahuates y el servicio, y pues el asegurado no sabe en qué consistía. Entonces, ¿por qué se va a obligar? Bueno, ya quedó muy claro por jurisprudencia que si no se demuestra que me entregaste, no me puede afectar. Y eso, pues obviamente le pegó, y ha estado muchos funcionarios de compañías de seguros están que cómo es posible, pero ahí está, y eso es un criterio que obviamente lo puedes aplicar solamente como se ha dicho en juicio. La contratación de seguros de gastos médicos por parte del, esta es una tesis que salió relacionado por parte del alimento suficiente para, era un juicio de divorcio en donde el que se estaba divorciando le dice al juez, oye, no, espérate, yo no tengo por qué darle temas de medicamentos a mi esposa, bla, 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 porque por eso yo le tengo contratada una póliza de gastos médicos mayores.
y yo estoy pagando aquí y acreditó. Entonces dijo el juez, no, no, no. Tú tienes que seguir con la obligación de pagar los medicamentos de tus menores hijos. El tener una póliza de seguro de gastos médicos no es suficiente para acreditar que estás cumpliendo con el 100% del tema alimenticio. Es un tema de divorcio. Entonces, fíjense cómo la parte interesante de los seguros va inclusive a otros ámbitos del tema jurídico y legal. Y otra de las tesis es la cuantificación del monto relativo a la indemnización debe de hacerse el valor comercial de acuerdo a las guías publicadas. El juzgador debe determinar la cantidad base de dichas guías. Aquí también es algo muy interesante. Todos sabemos que todas las pólizas dicen valor comercial, pero ha habido casos, incluso ahorita traemos hay un asunto en donde era un camión y no sé por qué la compañía de seguros, porque así lo puso que de valor comercial de acuerdo a las guías. Y entonces no sé por qué sacó una cantidad determinada, pues te voy a pagar tanto. Y dice, oye, pero espérate, eso es un camión de pasajeros. Y no hay una guía de camiones de pasajeros. La guía EBC no dice pasajeros, viene para automóviles, pero esa compañía sí se maneja. Y entonces, obviamente aquí fue el tema de que si no, espérate, tú no puedes, aquí las condiciones dicen que si no tienes la ABC, con la guía del AMIS o con las guías especializadas pero tu compañía no hiciste un análisis de manera arbitraria, simplemente fijaste el valor. Entonces, no es procedente y se basa entonces al valor del mercado. ¿Y cuál es el valor del mercado? Pues cuánto cuesta, búscate en camiones especializados, cuánto vale el camión, eso es lo que tienes que pagar y le hicieron pagar a la compañía de seguros eso. Entonces, aquí ya vienen, estas son ya jurisprudencias, en donde las anteriores eran tesis, que son criterios, que aquí puede haber que un juez diga, pues yo no estoy muy de acuerdo con ese criterio y yo pongo que sí tiene razón la compañía de seguros, y entonces cuando hay esas dos tesis y si hay una contradicción, entonces es cuando se va a la Suprema Corte y dice, no, espérate, una dice que a favor del asegurado, otra dice a favor de la aseguradora. Esto es lo que debe de imperar para los jueces, no como dijo la licenciada, para las compañías. Y aquí viene, la aseguradora debe de informar de manera clara y precisa los alcances de las condiciones. Y esta parte es muy importante. Y por eso es la parte importante, tú como agente, el folleto informativo, todos lo tienen, ¿verdad? Y saben que en el folleto informativo se creó para que tú de manera amplia y precisa y declarar, bla, bla, bla. Bueno, si no lo demuestra el asegurado o la aseguradora, que a mí me explicaron de manera precisa los alcances del seguro, no me aplica. Y aquí se determinó y la aseguradora le dijo, los jueces pagan. La grabación del riesgo, en el entendido que ese se produce, no ocurre por la prestación a consecuencia directamente de él. Déjenme acordarme que era la tesis, esta jurisprudencia. Ok, ya me sopló aquí, es la del Uber. Ahorita se están dando cuenta que todas las compañías, inclusive hay una compañía de seguros que lamentablemente, y espero que sí muchos, tú compras un coche y si algún día ese coche estuvo en la plataforma de Uber y a ti te lo vendieron después y chocas, te lo roban, pérdida total y la compañía te dice, espérame, no te pago porque está en la plataforma de Uber. Oye, pero yo no soy Uber, o sea, yo lo compré a Carla pues yo qué sabía. No, pues lástima, por política no te pago. Hay una compañía de las principales del tema de automóviles que por política está rechazando todos los casos que hayan sido Uber, Didi o cualquiera de esas plataformas, aunque ya no esté, no te pago. Y entonces esta tesis ya salió y es jurisprudencia, es una jurisprudencia en donde dice, no. Si el automóvil, que en esta tesis en específico dice, si estabas dado de alta sí en una plataforma, pero el vehículo se lo robaron estacionado, nada tiene que ver con el uso de la plataforma, paga, aseguradora tienes que pagar porque no hay una grabación del riesgo, en la forma como sucedió el siniestro no tiene nada que ver con que haya estado dado de alta en la plataforma. Entonces, muy interesante esta tesis y
seguimos el tema. Aquí es donde esta es el pago extemporáneo de la prima, que es la que todos ya deben de conocer. Curiosamente, ya estaba, o sea, no es algo tampoco nuevo, ya estaba claramente, decía que el artículo 40 dice, si no pagas la prima, el seguro se cancela. Y entonces, obviamente, también hubo asegurados que se quisieron pasar de vivos, como yo se los platicaba, y por eso manejaron el pago de la prima de manera, oye, pero es que yo la pagué, me la recibió el pago, aquí está, me recibió el pago la aseguradora, y como no me lo regresó, había jueces que decían, no, dale para adelante el seguro aseguradora. ¿Por qué? Porque recibiste el pago. Oye, pues es que yo cómo voy a poder saber, yo tengo una cuenta concentradora, si se recibió o no se recibió. Yo le doy la razón también a las compañías de seguros, pues era complicado, pero aquí se determinó, no. Si no pagaste, el seguro se extingue. Y entonces esa es la tesis, que obviamente esta es la que es la única, se puede decir, como a favor de las aseguradoras, y por eso, pues vamos, se ha hecho tan viral y todo, pero casualmente las otras, entonces, ¿por qué no las van a conocer? Ah, bueno, esa es otra cosa. Y hay otra tesis muy relacionada, hubo dos incluso con el tema de la prima, del artículo 40 y del artículo 41. Y la otra tesis es el tema de resulta procedente la condena de indemnización por mora, aunque no se haya reclamado en la demanda de origen. Ese es otro tema. A ver, yo les preguntaría a ustedes, agentes seguros. La ley dice muy claramente que una vez que el asegurado entregue toda la documentación, tiene la aseguradora un plazo de 30 días por ley para rechazar o para pagar. Yo les preguntaría a ustedes, amigos, ¿cuántos casos saben que la compañía no ha pagado dentro de esos 30 días? Ah, bueno, puede haber varios, ¿no? Pues la ley dice que si tú no pagas después de esos 30 días, estás obligado a pagar los intereses moratorios, que incluso revisen sus condiciones de todas las pólizas. En la parte última viene la obligación. ¿Quién paga intereses? E incluso te vas a queja con DUCEF y te pagan en queja con CEF. Nadie paga intereses. No me ha tocado ver un solo caso de una compañía dentro de mis 30 años que llevo esto que sin necesidad de juicio te diga, toma, te pago de intereses. Pero ahí está la ley. Y entonces aquí hubo un tema de una jurisprudencia que había abogados que no saben de seguros y no le ponían, vengo a demandar el pago de intereses de acuerdo al artículo, ahora es el 210 o de la ley, o el 292, o y entonces decía la aseguradora, pelas, ¿no? O sea, ya no te pago intereses porque no me lo demandaste. Esta tesis es, aunque no lo hayas demandado, aunque no lo hayas pedido el juicio, el asegurado, tiene el derecho y aseguradora, te condeno a pagar intereses. Ese es el tema de estos últimos comentarios. Bueno. Ok, perfecto. Y todos nos comentan que sí les gustaría estar actualizados. Ok, perfecto. Qué bueno que nos comentan que les gusta estar actualizados en los últimos cambios de seguros, y esperamos que los temas, los tesis que se les acaba de mostrar les haya sido de utilidad, y pues les tenemos una buena noticia. Para los que todavía no conozcan nuestra aplicación, acabamos de lanzar hace un mes y medio nuestra nueva aplicación, y en esta aplicación tenemos diversos videoconferencias grabadas como esta, que la grabación la van a poder ver dentro de la aplicación, que son temas exclusivos para pues todos aquellos que tengan el acceso a nuestra aplicación. Y además vamos a ir a publicar todo este respaldo que acabamos de decir de todas las tesis que acaba de comentar el licenciado Fernando, todo el texto completo, para que si ustedes quieren pues revisarlas con calma, o también en algunas ocasiones sirve como argumento para alguna aseguradora decir, oye, pues mira, ya salió esta tesis o esta jurisprudencia, y eso en algunas ocasiones sirve en beneficio de los asegurados para tratar de hacer el pago del seguro.
Y también en esta nueva aplicación, ustedes pueden descargar contratos que necesiten, que sabemos que a lo mejor pueden ser del día a día, como por ejemplo, contratos de confidencialidad que están diseñados para agentes de seguros, que ahí viene, por ejemplo, la parte de los datos personales, de sus manuales, de sus procedimientos, y enfocado a agentes, y algunos otros contratos que aquí pueden descargar. Si aún no conocen la aplicación, los invitamos a que nos manden un mensajito para hacérselas mostrar y que algún asesor los pueda contactar para hacerle la explicación de esta aplicación nueva que tenemos y que gozan de todos los beneficios. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con el refrendo de las cédulas porque es una de las preguntas que tenemos más frecuentes en el día a día. Entonces vamos a explicar un poquito más sobre esto. Y la primera pregunta que nos hacen mucho es, ¿qué pasa si mi cédula ya está vencida? Sabemos que hay cédulas que se vencieron en 2020 y 2021 y que hay otras que están próximas a vencer en 2022, ¿no? Que básicamente ya vamos para los 3 años de que empezó pues esta pandemia. Entonces, aquí la recomendación es, la comisión ya está dando citas para refrendo de cédulas. Entonces, pero las citas están hasta el próximo año. Guadalajara y Ciudad de México son las delegaciones más saturadas de citas. Si ustedes quisieran una cita antes, yo les sugeriría que vayan a algunas otras delegaciones como Hermosillo o Mérida, que ahí tienen como un poco más de disponibilidad. Pero si no tienen la posibilidad de viajar y dicen, pues igual no pasa nada, entonces su cita va a estar el próximo año, pero ya la pueden agendar. Lo importante es que tengan ustedes ya presentados sus exámenes. Si hay algunos que no tengan exentos, pues que ya los presenten. Los pueden presentar en el CEI, que es el Centro de Evaluación de Intermediarios. Ellos están haciendo los exámenes porque la comisión no tiene citas disponibles para presentar los exámenes en la delegación de la comisión. Tal vez se encuentren citas, pero también son muy retiradas, entonces lo mejor es que vayan al CEI para que hagan los exámenes y con eso puedan solicitar su cita del refrendo. Sí, de todas maneras, si su cédula ya está vencida, la comisión, voy a poner esta, asignó cédulas digitales y en qué consisten. Ustedes googlean, busca tu agente en la página de la comisión y ahí les va a aparecer una página. El que no encuentre el link nos manda mensajitos y le mandamos el link directamente de busca tu agente y ahí buscan los datos de su nombre, ya sean agentes apoderados o personas físicas, ponen su nombre y les va a aparecer su cédula y ahí les va a aparecer su vigencia. Y la vigencia de todas las cédulas que ya se vencieron debe estar al 31 de diciembre del año 2021. Todas las vigencias se recorrieron. Si tuvieran algún inconveniente con alguna aseguradora de decir, oye, es que tu cédula ya no está vigente, se meten a la busca tu agente, hacen impresión de pantalla y les mandan eso a la aseguradora o les mandan el link para que lo verifiquen, porque eso la comisión lo considera como una cédula digital. También aplica para autorizaciones nuevas y autorizaciones nuevas también nos referimos a cambios de cédula. Por ejemplo, si era cédula A y ahora quiere ser cédula B, también se considera como autorización nueva y de momento los están dando de alta de forma digital. Para los agentes apoderados que ya terminaron su proceso de persona moral y quieren obtener su cédula de agente apoderado, también aplica el tema de la cédula digital, pero aquí el proceso se tiene que hacer también a través de la AMIS, de la aseguradora con AMIS, para que los den de alta de forma digital, ¿sí? Y entonces aquí hay a veces mucho desconocimiento con las aseguradoras respecto de este convenio. Entonces, si quieren, nosotros les podemos ayudar a mandarles la información o el contacto de la persona del AMIS o contactarnos con la persona de la aseguradora para pues explicarle cómo es el proceso para que puedan operar. Las autorizaciones nuevas es igual,
son cédulas digitales. Como ya lo dijimos, lo importante es hacer sus exámenes, pagar los derechos y subir toda la documentación que les pide a través del portal SICREP para que tengan su cita. Y una vez que tengan su cita del portal SICREP, no es necesario que se esperen hasta el día de la cita, sino que con ese acuse los pueden dar de alta de forma digital. Esa es la ventaja que tienen las autorizaciones nuevas. Que es algo que la comisión pues se puso un poquito flexible en tanto reanuden todo el tema de las citas. Y algo muy importante, que es lo que tenemos que, en una aseguradora dice, no le quisieron y tuvo que meter un escrito. Sí, hay mucho desconocimiento por parte de las aseguradoras. Lamentablemente no se han como homologado los criterios. Considero que tampoco no ha llegado como la información a todos los funcionarios que atienden y reciben a los agentes de seguros, porque pues en realidad la AMIS sí hizo el convenio con la comisión, pero como que no les llega la información a los funcionarios. Entonces, sí, yo sé que ha sido como un batallar con esto, pero sí existen estas herramientas que es importante que las conozcan. ¿Qué debemos esperar para el 2022? Esto es muy importante para efectos de que no se les vaya a cancelar su cita o no vayan a perder los beneficios o derechos que ya tienen. Si su cita la hicieron para el año 2022, porque ahorita ya no hay citas básicamente para este año, pero si su cita la tienen para el año 2022, hay que actualizar los derechos. Pero esto lo van a sacar como en enero, saca la comisión cuánto van a costar los nuevos derechos para el año 2022. Hasta ahorita nunca nos ha tocado un año que no aumenten derechos, ¿sí? Entonces, siempre los derechos aumentan. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en el año 2020 eran 1,870 por el refrendo. En el año 2021 son creo que como 1,900. Y en el año 2022, pues probablemente ya sean 2,000 pesos, ¿no? Entonces, si ustedes pagaron la cantidad del año 2021, tienen que pagar la diferencia para el año 2022 para el momento en el que acudan a su cita. Sí, esto va a ser muy importante, pero esto es nada más para que lo tengan en consideración, se prevengan y que sepan que cuando acudan, si tienen su cita para el año 2022, que cuando acudan van a tener antes que hacer este pago de derechos si es que la comisión no lo requiere antes. Lo que nos pasó en el año 2021 fue que las citas que se tenían para el año 2021, la comisión las canceló porque no estaba el complemento de pago. Entonces las canceló, se tuvo que hacer complemento y volver a solicitar la cita. Entonces, hasta ahorita no sabemos exactamente cuál va a ser el criterio, si va a ser el mismo del año 2021, de que te la cancelo y vuelve a solicitar, que la verdad esperamos que no, porque si no, no sé cómo le van a hacer para atender tantas citas. Pero eso es algo muy importante que deben de tomar en consideración. Y que para el año pues 2022 nada más hay que tener en consideración esto de la actualización de los pagos de derecho y que también la comisión mencionó en un webinar que se tuvo que llegado diciembre iban a recorrer otra vez la vigencia de las cédulas. Hasta ahorita no han dicho por cuánto tiempo. Hay que esperar a que sea diciembre para ver qué es lo que dice la comisión de por cuánto tiempo más van a recorrer la vigencia, porque ya dijimos que hasta ahorita la vigencia es al 31 de diciembre del 2021. Entonces hay que esperar a que sea próximos diciembre. Yo espero que a principios de diciembre la comisión diga por cuánto tiempo va a extender la vigencia y qué es lo que va a hacer para regularizar todas las cédulas que tiene pendientes, porque son bastante las que tiene pendientes y como ya dijimos, las citas están hasta el próximo año. Están como para julio, agosto, septiembre, dependiendo de la delegación que ustedes escojan.
Y bueno, si necesitas ayuda con el portal Secret o necesitas más información, o tienen alguna otra duda, nosotros te podemos apoyar. Y también otro de los beneficios que tenemos en la aplicación es que puedes adquirir los servicios desde la aplicación, ya sea si tienes una membresía y necesitas otro servicio adicional, o quieres adquirir un servicio de forma individual o un paquete, lo pueden hacer a través de la aplicación. Y en la actualidad se aceptan métodos de pago como tarjeta, efectivo o transferencia electrónica. Además que en la aplicación ya pueden ver cuáles son los servicios que tienen vigentes, cuáles han utilizado y cuáles les falta por utilizar, si es que tienen alguna membresía o algún servicio vigente. Entonces, esta parte es la que nos encanta para poder ser más transparentes con ustedes respecto de los servicios que tienen contratados con nosotros. Y también en esta parte se les dice en cuánto tiempo va a estar su servicio disponible. ¿Sí? Y también la aplicación ya les manda avances y notificaciones respecto de los servicios que tienen adquiridos. Y por último, vamos a hablar muy rápido acerca del artículo 492. Nada más mencionar, estas disposiciones se publicaron el 19 de noviembre del año 2020 y en teoría entraron en vigor al 31 de diciembre del año 2020. Sin embargo, hemos visto que algunas aseguradoras no han actualizado como tal la información. Entonces, pues es importante pues estar viendo pues la regularización de toda esta situación. Y lo más importante, bueno, ya vimos que fueron publicadas, es que estas disposiciones a partir del año 2015, que entra en vigor la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se pide, bueno, entra el artículo 492. Sin embargo, las disposiciones de este tema que habla como de lavado de dinero eran de la ley anterior, porque eran las disposiciones del artículo 140. Entonces, pues a partir del año 2015, vamos a decir, quedaron pendientes por ahí. Y es hasta el año 2020 que la comisión emite estas disposiciones. Sí, tuvieron que pasar 5 años para que se regularizara esta situación, pero ya están. Ahora nada más falta que las aseguradoras también se vayan regularizando. Y aquí parte de lo que se modifica es que se agrega la palabra fianzas y se regulariza todo lo de fianzas, porque anteriormente solamente se pedía documentación por disposición de seguros y ahora también se pide de fianzas. Y se reconoce que se pueden ya recabar esta información y documentación a través de elementos electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, lo cual consideramos que es algo muy bueno, derivado también de todo lo que vivimos de la pandemia, porque anteriormente era de no, la firma, ¿no? Entonces resultaba un poco complicado y ahora estas disposiciones ya dicen, no, también medios de almacenamiento electrónicos óptimos o cualquier otra tecnología, ¿no? Entonces, muy probablemente, digo, estas disposiciones tienen muy poco, son del año 2020, pero probablemente lo que podamos esperar en estos tiempos es que las aseguradoras ya implementen más tecnología en estos sentidos. También se especifica grados de riesgo, se agrega un listado de personas bloqueadas. Bueno, no se agrega como tal ahí, sino que dice que va a existir un listado de personas bloqueadas y establece que las aseguradoras deben de implementar un manual de cumplimiento. Básicamente todas las obligaciones son como para las aseguradoras y afianzadoras, pero vemos que los agentes de seguros pueden tener beneficios, como por ejemplo esta parte de recabar la información y el consentimiento por dispositivos de forma no presenciales, que son los electrónicos. Y una de las cosas que también cambió fue el monto de las operaciones relevantes. Antes que esto, los montos eran de $10,000 y ahora se cambia a 7,500, o sea, el monto disminuye, pero pues también a lo mejor por la paridad del dólar, dices, pues a lo mejor antes $10,000 en el año de la ley anterior, pues era tanto, y ahora 7,500, pues es más.
Entonces, tal vez pueda tener un poco de sentido en esa parte. Y también dice que tratándose de, eso es algo muy bueno que nos han preguntado, que dice que cuando son clientes persona moral, la identificación de los trabajadores, el expediente puede ser integrado por el mismo cliente, o sea, por la persona moral. Esto sobre todo para los que trabajan con empresas muy grandes o descuento por nóminas o demás. Es como pues no se preocupen, las aseguradoras pueden hacer un convenio con estas personas, con las personas morales, para que estos clientes recaben los expedientes y los conserven. Sí, esto es, antes no se establecía nada al respecto y ahora ya se establece. Nada más la sugerencia es revisar con la aseguradora que sí se va a hacer de esta manera, para que después la comisión o la propia aseguradora no les quiera requerir sobre estos expedientes, ¿sí? Nada más es verificarlo de que, oye, conforme a estas disposiciones, se establece que las personas morales pueden recabar los documentos y los expedientes. En el caso de estos clientes, confírmame si ellos tienen la obligación para a lo mejor yo también apoyarlos con alguna asesoría y que ellos se encarguen de integrar y conservar los expedientes, ¿sí? Que es algo que considero que es beneficioso para los agentes de seguros. Hay diferencias en los datos y documentos que se recaban. Por ejemplo, se pide ya la entidad federativa del nacimiento, se pide la clave del lector, el consentimiento, el correo electrónico, el número de cuenta y la clave interbancaria. Entonces, son algunos datos, pero que no considero que sean como tan diferentes o trascendentales, pero que sí varían si hacemos la comparación entre unas disposiciones y otras. Entonces, no se pedían y ahora sí se piden. Y básicamente, bueno, todos podemos estar, esta sería la siguiente pregunta, que aquí nos van a apoyar a dar una votación. Entonces, sería, todos podemos estar en un riesgo legal. ¿Cómo consideras tu seguridad legal en la actualidad? ¿Ustedes cómo consideran su seguridad legal? La mayoría nos contesta en semáforo amarillo y algunos otros dicen que es buena. Muy bien. Me da gusto que consideran que es buena, que nadie considera que está en rojo, en crisis. Entonces, bueno, una manera de saber cómo está su seguridad legal en la actualidad es a través de nuestro diagnóstico de riesgos legales. Este diagnóstico de riesgos legales bueno, es un trabajo que hemos hecho a lo largo como de unos 7 años. Entonces, en estos 7 años hemos trabajado con este diagnóstico 360 para poder ayudarles a detectar y a prevenir problemas legales. Y aquí sí les podemos dar 2 testimonios que tenemos personales, que a pesar de ser abogados, pues hay muchísimas cosas porque al final de cuentas el diagnóstico cubre a personas morales. Sí, tenemos un apartado especialmente para agentes de seguros y para la empresa. También tenemos un apartado, es de los dos, tanto en el aspecto personal como en la empresa y también enfocado a agentes de seguros. Tenemos un apartado de empresa y tenemos un apartado de auditoría interna y tenemos un apartado de agentes de seguros y de fianzas. Entonces, más aparte todo lo personal, que es documentos personales, testamentos, sucesiones, vivienda, contratos, automóvil, etcétera, ¿no? Porque cuántas de las veces que ese también como tip y recomendación, en sus membresías premium, sobre todo, tienen diagnósticos para sus clientes. Entonces, si ustedes tienen algún cliente que quieran darle un valor extra agregado a su servicio, que no les va a costar nada porque ya lo tienen incluido en su membresía, es darles este diagnóstico. Nos dicen y con gusto les asignamos el usuario y contraseña para que su cliente se pueda meter y digan, bueno, sé que te estoy protegiendo con un seguro, pero que ya hemos visto que parte, si se fijan, de las tesis, una de las tesis decía, contar con carta factura no hace
prueba plena, sino que se debe acreditar con otros elementos. Entonces, ese factor, decir, oye, ¿y por qué tenía una carta factura? ¿No? Entonces, es derivado de un problema legal que no se atendió a tiempo, porque a lo mejor no tuvo la asesoría o el conocimiento suficiente, ¿no? Entonces, este diagnóstico les ayuda a poder saber y detectar cuáles son esos posibles riesgos que pudieran tener. Y este diagnóstico se contesta, ahí vemos algunas pantallas, son preguntas muy sencillas que se contestan con un sí o con un no. Alrededor son de 18 secciones, pero todas las pueden contestar en un lapso de 15 a 20 minutos, todo el diagnóstico 360, para que al final ustedes tengan un panorama completo y tengan esa certeza de decir, sí, estoy en amarillo o no, me preocupo, pero más que ocuparse o más que preocuparse es ocuparse, ¿no? ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, aquí el diagnóstico, una vez que se conteste, les genera un resultado y les dice, tu situación en efecto es amarillo por esto y esto es lo que tienes que hacer. ¿Y cuáles de estas situaciones son graves, son urgentes, son intermedias o pues no pasa nada, a lo mejor si lo dejas ahí, nada más es como información? Y esto también es muy útil para que le saquen mayor provecho a su membresía, ¿sí? Porque de este diagnóstico hay muchas cosas que ustedes pueden resolver solitos, o sea, es decir, que ustedes con el diagnóstico, la información que se les da en el diagnóstico, ustedes lo pueden hacer. Y hay otras cosas que para eso tienen la membresía. Decir, ok, ya vi que en esto estoy mal, pues voy a hacer uso de mi membresía, ya sea necesito un contrato o necesito que me revisen este documento o necesito más asesoría o demás, ¿no? Entonces, lo pueden combinar y es una muy buena manera de tenerlo. Y aquí lo que nos encanta de este diagnóstico es que ya está como más accesible, más bonito, porque le metimos mucho diseño para que fuera más amigable para ustedes y por eso los invitamos a que hagan este diagnóstico que ya tienen incluido en sus membresías. Entonces, que lo hagan y que si tienen alguna duda, algo que no entendieran, nos digan y con todo gusto los podemos apoyar para estar verificando efectivamente cómo están en su situación legal. ¿Ok? Y bueno, viene el plan de acción que les mencionaba. Lo pueden hacer también desde su celular. Lo que estamos mostrando son pantallas de cómo se ve en el celular, pero también lo pueden hacer en computadora, tableta, como ustedes gustan. Y ese es el diagnóstico 360 que lo pueden hacer desde nuestra aplicación. ¿Ok? Y bueno, como conclusiones podemos decir... Uno, respecto de las tesis y los criterios que ya vimos, es que ustedes como agentes de seguros estén actualizados. A mí me parece, y me gustaría también igual que nos pusieran en los comentarios, de gran valor, por ejemplo, que ustedes conozcan la tesis respecto de los medicamentos, ¿no? Que es una tesis que es nuevecita y que dice muchas veces el asegurado, oye, es que la cuentonona del medicamento ya se fue a tanta cantidad y ya no tengo solvencia para pagarlo y el seguro no me quiere responder. ¿Qué puedo hacer? Y que si ustedes están actualizados con este tipo de conferencias, digan, ok, pues hay otras alternativas y legalmente, o sea, vamos a llamarlo así, la justicia en México te respalda, ¿sí? O sea, no es simplemente, y tampoco no es un actuar de mala fe ni nada de las aseguradoras, sino que simplemente a lo mejor los funcionarios de las aseguradoras pudieran decir, pues es que aquí dicen las condiciones esto, pero que si vamos al sentido del seguro, podamos decir, oye, no, es que realmente se puede hacer algo más allá de lo que simplemente dice el seguro. O por ejemplo, en la tesis que veíamos, que no es aplicable una exclusión en el seguro, ¿no? Que dices, oye, la ley te dice que si está debidamente excluido no te voy a pagar, pero puede haber una excepción, como ya lo comentaba el licenciado Fernando, ¿no? Que siempre debe de ser en algún
en mayor beneficio del asegurado, porque recordemos que los seguros, como en materia laboral, el que tiene más desventaja, pues es la parte más débil, que en este caso en la materia laboral es el trabajador, y en materia de seguros, pues es el asegurado. Entonces, de decir, oye, voy a buscar que eso que yo como asesor de seguros te ofrecí, realmente sientas que es una protección y que no te va a dejar desamparado, porque para eso es el seguro, ¿no? Entonces, por eso nosotros consideramos importante darles esta información a ustedes para que tengan ese conocimiento más amplio de, bueno, yo lo voy a llamar así, muy románticamente, de lo bonito que son los seguros. Es decir, oye, realmente los seguros sirven para proteger a las personas. Dice el señor Oscar Dávila, dice, ¿hay alguna manera de demostrar la propiedad del vehículo si no se tiene la factura de origen? Sí, es precisamente lo que hablaba esa tesis, de decir, ok, no tienes la factura, tienes nada más la carta factura. Esa tesis salió en favor del asegurado, que dijo, ok, a pesar de que no cuente con la factura, tenía carta factura y acompañó otros elementos para demostrar y acreditar la propiedad del vehículo. Entonces, por lo tanto, tu aseguradora debes de pagarle, ¿sí? Entonces, esa tesis es a favor del asegurado, que sí, en efecto, hay maneras de acreditar la propiedad, porque en esencia es, oye, perdí mi propiedad, págame, resárceme el daño, ¿no? Entonces el seguro me va a pagar, me va a indemnizar por ese daño que sufrí y yo te puedo acreditar la propiedad con más elementos, ¿no? Básicamente es lo que se refiere a esa tesis. La conclusión respecto de las cédulas es esperar, porque ahorita sí nos han preguntado demasiadas veces, por eso pusimos este tema en este momento, pero los vamos a estar actualizando para que también estén al pendiente. Si tienen dudas, también los podemos apoyar, no hay ningún problema, pero si es de esperar un poquito, yo considero que a principios de diciembre, para ver cómo se maneja esta situación, qué es lo que dice la comisión respecto de estos temas. En materia del artículo 492, las sugerencias que revisen los contratos que tengan con las aseguradoras, que se acerquen con las aseguradoras en caso de que tuvieran alguna duda, y que si están obligados mediante contrato, pues empiecen a recabar y a resguardar la información, que se debe resguardar por al menos 10 años, pero que lo pueden hacer de manera digital, ¿ok? Entonces, no sé si tengas alguna otra conclusión. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte por aquí, desde Saltillo, Coahuila. Bueno, pues al final de cuentas, pues gracias, agradecerles y que, bueno, siempre ustedes como agentes seguros, si me ha tocado recordar que precisamente el concepto de Hormos es darles tener la oportunidad de darles una segunda opinión, que nosotros, o sea, muchas veces yo sé que son muy buenos en cuanto a que el asegurado tiene la plena confianza en ustedes y puede decir, no, mira, yo la chequé con la aseguradora, ¿no? El rechazo sí está bien rechazado, ¿no? Pues ni modo, no procede. Y entonces, que no se queden con esa duda, y es la parte donde entramos nosotros apoyando a ustedes como agentes para que tengan una certeza a su asegurado. Nosotros somos la segunda opinión referente a la resolución de algún caso de seguros, y como se dan cuenta, pues a lo mejor legalmente puede decir, no, pues que la condición dice así, pero es la interpretación que le da el funcionario, el ejecutivo de la compañía de seguros, pero a lo mejor no tiene, como lo comentó Carla, ese alcance, ese raciocinio para decir, no, espérate, es que esto si se va a un proceso, pues nos lo van a ganar, ¿no? O sea, pero bueno, a veces son las políticas de la empresa, son situaciones que pues no se pueden cambiar de la noche a la mañana, pero que ustedes que son, no son vendedores de seguros, no son vendepólizas, son asesores de seguros, y como asesores de seguros, por eso estamos nosotros y queremos ser una herramienta para seguir siendo parte de tu crecimiento. Entonces, ¿hay algunas dudas respecto de las cédulas? Las cédulas digitales solamente aplican para cédulas nuevas y cédulas de cambio de persona física a agente apoderado.
Para el refrendo no aplica cédula digital. Ya el refrendo automáticamente está al 31 de diciembre, ¿sí? Otra de las dudas es si pagó en el 2020, sí, o sea, lo que cuesta la cédula 2022. Por ejemplo, si pagaron 1,800 y en el año 2022 cuesta 2,000 pesos, pues hay que pagar la diferencia, ¿sí? Para que al momento de que vayan a la cita, no se las vayan a regresar. Habría nada más que actualizarlo. Pero igual cuando salgan los nuevos pagos de derechos, pues les estaríamos mandando cuánto es lo que deben de pagar. O sea, lo importante es que cuando lleguen a la comisión traigan, es como si llevaran efectivo, ¿no? De que, oye, pues ahorita te cuesta 2,000 pesos la cédula. Ah, pues yo nada más traigo un comprobante que ampara 1,800 pesos. Ah, pues te hacen falta 200 pesos. O yo traigo un comprobante que ampara en total 1,900. Ah, pues hacen falta 100 pesos, ¿no? Entonces, lo importante es que al momento de que acudan a su cita, amparen el pago correspondiente de ese año, ¿sí? O sea, en total. No es como que si volvieran a pagar todo, nada más es pagar la diferencia. ¿Y saben si hay citas en Ciudad de México para hacer refrendo de cédulas? Sí, sí hay citas en Ciudad de México para hacer refrendo de cédulas, nada más que están como para agosto o septiembre del próximo año. Entonces, hay que hacerlas. La recomendación es que hay que hacer las citas ya, para que pues no se les acabe. O sea, la verdad hasta ahorita no sabemos si en el Inter, por ejemplo, el próximo año la comisión dice, pues voy a abrir más citas antes de septiembre, porque básicamente ya se está acabando el año. Pero para efectos de que ya estén como agendados, les sugerimos que sí hagan sus citas, porque sí se puede hacer citas de refrendo. Entonces, que hagan su cita de refrendo, pues tal cual. Y nada más esperar el próximo año, ver cuánto es la diferencia, es todo lo que tendrían que hacer. Si les hace falta hacer exámenes, pues que los presenten, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda, si no de nuestra parte, sería todo.